El autobús era un completo manicomio. Adelante, una señora ya estaba bailando cumbia con singular alegría, mientras que una pareja en otro asiento no perdía el tiempo y ya se estaba besando. El olor a tequila y el ritmo de una norteña se mezclaban en el aire, creando un ambiente tan caótico que era difícil pensar con claridad. Pero para ser honesta, yo no estaba prestando atención a nada de eso. La mano de Arturo estaba sobre mi muslo, y estaba tibia. A pesar del frío de la mañana invernal, ¿por qué su mano se sentía tan cálida? Debí haberla quitado. Una mujer de 55 años no debería permitirle eso a un hombre que acaba de conocer. ¿O sí? Pero, extrañamente, no me desagradaba. Era la primera calidez que sentía en 5 años. Esta historia comienza esa misma madrugada. Antes de empezar el relato, por favor denle me gusta y suscríbanse al canal. Eran las 4 de la mañana y yo estaba en mi pequeña tamalería, preparando la masa para los tamales oaxaqueños. De pie frente a la enorme vaporera de la que salía un humo denso y aromático, volteaba los tamales yo sola. Desde que mi esposo falleció hace 5 años, esta había sido mi rutina: despertar de madrugada, preparar tamales, venderlos durante el día y cenar sola por la noche. Así pasaba un día, luego una semana, un mes, y sin darme cuenta, ya habían transcurrido 5 años. Fue entonces cuando sonó el teléfono. «Elena, ¿qué haces?». Era Sofía. En este mundo, la única persona que se atrevería a llamarme a las 4 de la mañana era Sofía. Mi amiga de 30 años, dueña de la estética del barrio y mi única confidente. Es hoy, el paseo a Taxco. Ah, sí, el famoso paseo del que Sofía me había estado hablando sin parar. Un lugar en la excursión se había liberado y necesitaba que alguien lo ocupara. Yo ya le había dicho que no, pero Sofía era más terca que una mula. «Elena, si ese lugar queda vacío, me cobran una multa. Por favor, te lo ruego. Es un favor de por vida». Me pareció que ya me había pedido 3 favores de por vida este mes, pero suspiré con resignación. «Está bien, Sofía, está bien». «Ay, amiga, te adoro. Te veo a las 5:30 en el estacionamiento del Soriana. Si llegas tarde, te mato». Colgó y yo me quedé mirando la vaporera. Los tamales ya casi estaban listos. ¿Debería sacarlos para que se enfriaran y empacarlos, o simplemente dejarlos ahí? Dudé un momento y luego apagué el fuego. Un día de descanso no me hará daño, pensé. Además, últimamente no tengo tantos clientes. Me di una ducha rápida, me vestí y salí. Ya eran pasadas las 5. Me miré en el espejo y mi rostro se veía opaco y cansado. ¿Debería maquillarme? «Va. ¿Para qué?», me dije. ¿Quién se va a fijar en mí en un paseo de esos? El punto de encuentro era el estacionamiento del supermercado Soriana. A pesar de ser las 5:30 de la mañana, ya había bastante gente reunida. Un autobús turístico estaba estacionado, y frente a él, unas 40 personas, hombres y mujeres de mediana edad, charlaban animadamente. La mayoría parecía tener entre 50 y 60 y tantos años, y el ambiente ya era festivo. «Elena, por aquí», gritó Sofía, agitando la mano. Corrí a su lado y ella me examinó de pies a cabeza con desaprobación, chasqueando la lengua. «¿Así vienes? Pudiste haberte arreglado un poco más». «¿Y para quién? A ver, dime». «Uno nunca sabe, amiga. El amor puede estar en cualquier parte. Además, hoy sortean los asientos». «¿Sorteo? ¿De qué hablas?», iba a preguntar, pero en ese momento el guía tomó un micrófono. «Buenos días a todos. En un momento vamos a sortear sus números de asiento. El número que saquen será su lugar durante todo el día. Así que más vale que se lleven bien con su compañero de viaje». Las risas estallaron entre la multitud. Ah, con que de eso se trataba. Un paseo a ciegas, literalmente. Una canasta llena de papelitos doblados llegó frente a mí. Metí la mano y saqué uno. 23. Subí al autobús y vi que los asientos estaban numerados. El número 23 era del lado de la ventana. Mientras caminaba por el pasillo, busqué mi lugar y noté que en el asiento de al lado, el 24, ya había alguien sentado. Era un hombre. A primera vista, me di cuenta de que era diferente a los demás señores. No tenía panza. Tenía la espalda ancha y una presencia sólida, y su rostro era bastante atractivo para su edad. Como me quedé parada mirándolo, él levantó la vista. «¿El 23? Ah, sí», me senté.
Nuestros hombros casi se rozaban. Percibí su aroma, un olor masculino, como a jabón limpio. Hacía mucho tiempo que no olía algo así. ¿Pero qué estoy pensando? Me regañé en silencio mientras miraba por la ventana. Afuera todavía estaba oscuro. El autobús arrancó. El guía tomó el micrófono de nuevo para animar el ambiente. Vámonos. Hoy vamos a divertirnos como nunca. Llegando a Taxco no vamos a subir el cerro. Solo disfrutaremos de la vista, comeremos rico y cantaremos. Ah. Y para los que gusten, señaló hacia la parte trasera. Hay tequila y cerveza para todos. Un grito de júbilo recorrió el autobús. Desde los asientos delanteros comenzaron a pasar botellas de tequila y latas de cerveza. Apenas eran las 6 de la mañana, y ya estaban bebiendo, pero así era el ambiente. Todos estaban emocionados. Sofía asomó la cabeza desde el asiento de atrás. Miró a mi compañero, luego a mí, y levantó los pulgares con una sonrisa pícara. Fingí no verla y giré la cabeza. En ese momento, me pasaron un caballito de tequila. El hombre a mi lado tomó 2 y se volvió hacia mí. ¿Gusta un trago? Su voz era grave y tranquila. Nuestros ojos se encontraron. Su mirada era más suave de lo que esperaba. No tomo mucho, pero un poquito no hace daño. Para el ambiente. Al decir eso, una sonrisa se me escapó. Sí, era el ambiente. Este extraño ambiente de ir en un autobús de madrugada hacia un pueblo mágico mientras todos bebían, acepté el caballito. Gracias. Me lo tomé de un trago. El líquido caliente recorrió mi garganta. En ese momento, no lo sabía. No sabía que ese trago era solo el comienzo, que ese asiento, ese número sorteado, estaba a punto de cambiar mi vida. Al bajar el vaso, miré de reojo a mi lado. Él también estaba bebiendo. ¿Cómo se llama?, le pregunté. No sé por qué lo hice, supongo que simplemente sentí curiosidad. Arturo, para servirle. Tengo 58. Yo soy Elena. 55. Elena, repitió él. Escuchar mi nombre de labios de un extraño no se sintió raro en absoluto. Mucho gusto, Elena. Que tengamos un buen día. Arturo levantó su caballito. Yo levanté el mío. Salud, dijimos al unísono mientras los vasos chocaban. Afuera, el sol comenzaba a salir. El autobús se volvía cada vez más ruidoso, y desde adelante ya se escuchaba a alguien probando el equipo de karaoke. El paseo a ciegas prometía ser un día del que habría mucho que no contar. Cuando el autobús entró en la autopista, aceleró. Las luces de los postes pasaban velozmente, y el cielo se iba iluminando poco a poco. El interior del vehículo ya estaba impregnado de olor a alcohol y risas. Arturo tomó la botella de tequila y rellenó mi caballito. ¿Otro? Bueno, solo un poquito más. El tequila llenó el vaso hasta el borde. Arturo también se sirvió, y luego abrió una bolsa de botanas. Eran chicharrones y cacahuates japoneses. Tenga, para acompañar. Gracias. Tomé un chicharrón y me lo llevé a la boca. El sabor salado y crujiente me hizo desear otro trago. Después de beberlo, sentí como mi cuerpo comenzaba a relajarse. La tensión de haberme levantado tan temprano se disipaba. ¿Y usted, Elena, a qué se dedica?, preguntó Arturo. Dejé de mirar por la ventana y nuestros ojos se encontraron de nuevo. Yo tengo una tamalería, un negocio pequeño. ¿Una tamalería? ¿Usted misma los prepara? Sí, tamales oaxaqueños, de mole. Nada del otro mundo. ¡Qué admirable! Hacer tamales es un trabajo muy duro. La admiración en su rostro parecía sincera. Hice un gesto con la mano. Para nada. Ya es la costumbre. Y como lo hago todo sola, pues más. ¿Sola? Sí. Mi esposo falleció hace 5 años. Después de decirlo, me arrepentí. ¿Por qué le estaba contando mis penas a un desconocido? Pero extrañamente, las palabras salían solas. Quizás era el tequila, o quizás sentía que con él podía hablar. Arturo asintió lentamente, sin ofrecer palabras de consuelo vacías. Simplemente escuchó. Yo también llevo mucho tiempo solo, dijo él, mirando por la ventana. 15 años ya, desde que me divorcié. No tengo hijos. He vivido solo todo este tiempo. ¿15 años? Eso era mucho más que mis 5. Yo que pensaba que 5 años era una eternidad. ¿Y usted qué hacía? ¿En qué trabajaba? Tenía un taller mecánico, pero lo cerré hace unos años. Ah, con razón, dije sin pensar. Arturo me miró con curiosidad. ¿Con razón qué?
No, nada. Es que vi que tiene las manos grandes. Pensé que trabajando en un taller las usaría mucho. Al decirlo, sentí que mis mejillas ardían. ¿Por qué diablos mencioné sus manos? ¡Qué tonta!, me recriminé. Pero Arturo se rió. Así es. Toda mi vida me la he ganado con las manos. Metido debajo de los coches, lleno de grasa, extendió sus manos para que las viera. Eran grandes y robustas. Entre las líneas de sus palmas se adivinaban las marcas del tiempo. Eran las manos de un hombre trabajador. Debió haber trabajado mucho. Pues, para comer hay que trabajar, ¿no? Respondió con sencillez. Esa sencillez me llegó al corazón. Yo había pasado por lo mismo. Cuando mi esposo murió, no tuve tiempo de llorar. Tenía que abrir la tamalería, atender a los clientes. Así había sobrevivido 5 años. Usted también debió pasar por mucho, Elena. Manejar una tamalería sola. Uno se acostumbra a todo. El ser humano se acostumbra a cualquier cosa. Es verdad. Hasta a vivir solo. Ambos sonreímos al mismo tiempo. Era una sonrisa amarga, pero había un entendimiento mutuo. Éramos 2 personas que habían pasado mucho tiempo en soledad. En ese momento, desde adelante, sonó la introducción de una cumbia. Alguien había encendido el equipo de karaoke. Sí, había karaoke en el autobús. Cosas de estos paseos. A ver, vamos a animar esto, gritó una señora de unos 60 y tantos años, poniéndose de pie con un micrófono en la mano. Llevaba los labios pintados de un rojo intenso, y en cuanto empezó la música, salió al pasillo a bailar. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Cantaba mientras movía las caderas con ritmo. La gente aplaudía y vitoreaba. Eso, comadre, enséñeles. Yo estaba con los ojos como platos. Así que esto es un paseo de estos, pensé. Beber, cantar y bailar en un autobús de madrugada. Lo que solo había oído en historias ahora lo estaba viendo con mis propios ojos. Arturo también parecía sorprendido. Es la primera vez que vengo a uno de estos. Es increíble. Yo tampoco tenía idea. Nos miramos y nos reímos. Esta vez no fue una sonrisa amarga. Era una risa genuina. ¿Cómo no reírse con una señora de 60 años bailando así frente a nosotros? Otra persona tomó el micrófono. Esta vez un hombre, de unos 50 y tantos, que empezó a cantar El Rey de José Alfredo Jiménez. Su voz era desafinada y rasposa, pero él cantaba con un sentimiento profundo, con los ojos cerrados. El ambiente en el autobús se calentaba por momentos. Más alcohol circulaba. El sonido de una lata de cerveza al abrirse. Más risas. Arturo volvió a llenar mi caballito. ¿Otro traguito? Creo que ya he bebido mucho. No se preocupe. Hoy es para divertirse. Ante sus palabras, asentí sin darme cuenta. Tiene razón. Un día es un día. ¿Cuándo volveré a hacer algo así? Bebí un sorbo, y en ese momento, Arturo tomó unos chicharrones y los puso en una servilleta frente a mí. Coma algo también, para que no le caiga mal el alcohol. Gracias. Ese pequeño gesto de amabilidad me conmovió. Hacía mucho tiempo que nadie me cuidaba así. Mi esposo no bebía, así que casi nunca habíamos compartido un trago. De repente pensé, con este hombre sería divertido beber. No sé por qué se me ocurrió, simplemente lo sentí. Sofía asomó la cabeza de nuevo, mirándonos a Arturo y a mí alternadamente antes de levantar los pulgares. ¿Todo bien?, articuló con los labios. Asentí levemente. Sofía sonrió de oreja a oreja, como diciendo, así se hace. El guía volvió a tomar el micrófono. A ver, todos de pie, vamos a bailar. Una música más animada empezó a sonar. Varias personas salieron al pasillo a bailar. La señora de 60 volvió a salir, pero esta vez arrastró al señor que estaba a su lado. Verlos dar vueltas torpemente era muy gracioso. El autobús se estaba convirtiendo en una cantina rodante. Arturo miró hacia adelante y luego me miró a mí. ¿No es increíble esa señora? Sí, de verdad. ¿No se irá a caer? No creo. Con esa energía, debe tener una condición física de atleta. Nos reímos de nuevo. Mientras reíamos, bebíamos y comíamos botanas, observando el caos que se desarrollaba frente a nosotros, me di cuenta de algo. Mis hombros se habían relajado. La tensión que sentía al principio había desaparecido. Estar sentada junto a Arturo se sentía natural. Qué extraño. Si lo acabo de conocer, pensé. Pero no me sentía incómoda. Era como si lo conociera de toda la vida.
y parecía que él sentía lo mismo. Su expresión era mucho más relajada que al principio. «Elena», comenzó a decir Arturo. «Sí, cuando termine el paseo de hoy». Se detuvo, como si dudara en continuar. «Cuando termine». «No, qué tonto. Ni siquiera hemos llegado, y ya estoy hablando del final». Se rió y negó con la cabeza. Sentí curiosidad, pero no le pregunté más. Adelante, se escuchó otra ovación. Alguien más cantaba, completamente desafinado, pero a nadie parecía importarle. Todos aplaudían y gritaban. El guía anunció: «Falta 1 hora para llegar a Tasco. Súbanle al ambiente». El autobús se volvió aún más ruidoso. Más alcohol, la música más fuerte, las risas más sonoras. Miré por la ventana. El sol ya había salido por completo. El cielo estaba de un azul intenso y despejado. En ese momento, no tenía idea de cómo terminaría el día. Solo pensaba, hacía mucho que no me divertía tanto. A mi lado, Arturo volvió a llenar mi vaso. ¿Otro? Gracias. Al tomarlo, nuestros dedos se rozaron. Fue un instante, pero sentí el calor de su mano. En ese momento no le di importancia, pero esa calidez se quedó grabada en mi mente. Solo mucho después entendería por qué. Cuando faltaba 1 hora para llegar a Tasco, el autobús era ya un auténtico carnaval. Había 4 o 5 personas bailando en el pasillo. 2 señoras de 60 y tantos daban vueltas tomadas de la mano, mientras un señor de 50 bailaba solo, moviendo los hombros al ritmo de la música. Del equipo de karaoke no paraban de sonar norteñas y cumbias. Alguien cantaba a todo pulmón Tragos amargos, completamente desafinado pero con los ojos cerrados, entregado a la interpretación. La gente aplaudía. «Échele, compadre». Yo no podía creer lo que veía. ¿Esto era un autobús turístico? Parecía más bien la cantina del pueblo. No, era peor que una cantina. La mezcla de olores a alcohol, sudor y perfume era mareante. De repente, una ovación estalló en la parte delantera. Al mirar, vi a una de las señoras de 60 levantándose la blusa. «A ver, comadre, enseñe la panza. Todavía está de buen ver», gritó alguien. La señora, mostrando el vientre, movió las caderas. Se escucharon silbidos. Yo me quedé con la boca abierta. «Dios mío», susurré. Arturo, a mi lado, se reía. Yo tampoco había visto algo así. Ni yo. Ahora entiendo lo que es un paseo de estos. Nos reímos juntos. El espectáculo era tan absurdo que no quedaba más que reír. Miré a los asientos de enfrente y vi a una pareja abrazada. Parecían tener cerca de 60 años. La mujer descansaba la cabeza en el hombro del hombre, y la mano de él rodeaba la cintura de ella. En el asiento de al lado había una pareja aún más atrevida. Se estaban besando abiertamente. A nadie parecía importarle. Todos estaban borrachos de alcohol, de música, del ambiente. «¿Dónde demonios estoy?», pensé. Era una escena que jamás habría imaginado al despertar esa mañana. Yo, que horas antes estaba preparando tamales en mi cocina, ahora estaba en este autobús. Se sentía irreal. En ese momento, el hombro de Arturo tocó el mío. El autobús se había sacudido al tomar una curva. El movimiento hizo que mi cuerpo se inclinara y chocáramos. «Ah, disculpe», dijo Arturo, intentando apartarse. Pero yo respondí: «No se preocupe». No sé por qué lo dije, simplemente salió. Arturo me miró. Nuestros ojos se encontraron. Hubo un momento de silencio. Adelante, la música seguía sonando. Alguien cantaba «Amor prohibido», y en el coro, todos cantaban juntos. En medio de todo ese ruido, entre Arturo y yo, se formó una extraña atmósfera. Arturo extendió su mano, lentamente hacia la mía. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué hace?», pensé, alarmada. Pero no retiré mi mano. La mano de Arturo se posó sobre la mía. Suavemente, como preguntando si estaba bien, estaba tibia. «¿Por qué tiene las manos tan tibias en pleno invierno?», pensé. Aunque la calefacción del autobús estaba encendida, era una calidez diferente. «¿Está bien?», preguntó Arturo en voz baja, mirándome a los ojos. Tenía que responder. Tenía que decirle que no, que esto no estaba bien. Era un hombre que acababa de conocer, pero las palabras que salieron de mi boca fueron otras. Sí. ¿Por qué dije eso? Aún hoy no lo sé. ¿Fue el tequila? ¿El ambiente? ¿O fue que, después de 5 años, mi mano anhelaba el calor de otra? Arturo envolvió mi mano con la suya.
Era una mano grande y fuerte, la mano de un mecánico que había trabajado toda su vida. Pensé que sería áspera, pero era sorprendentemente suave. Hacía 5 años que nadie me tomaba de la mano así. Desde que mi esposo murió, nadie lo había hecho. Em el funeral, la gente me dio el pésame, pero eso era diferente. Este gesto de envolver mi mano e plima transmitir calor era distinto. No pude resistir-me a esa calidez. La canción cambió. De una cumbia animada a una balada lenta, quizás de José José. El ambiente se calmó un poco. Arturo no soltó mi mano. Yo tampoco la retiré. Nos quedamos así, sentados, tomados de la mano. Miré por la ventana. Las montañas de Guerrero se veían cada vez más cerca. Los árboles pasaban a toda velocidad. Entonces, la mano de Arturo se movió, lentamente, hacia abajo. Sentí que el corazón se me detenía. Su mano bajó hasta mi rodilla, sobre mi abrigo, que yo había puesto sobre mis piernas. Se me cortó la respiración. No. Esto no está bien, me gritaba una voz en mi cabeza. Una mujer de 55 años no debería permitir esto. Tenía que detenerlo, pero mi cuerpo no reaccionaba. La mano de Arturo se posó sobre mi muslo, sobre el abrigo, inmóvil, pero cálida. Sentí ese calor atravesar la tela. Mi muslo empezó a arder. No, todo mi cuerpo ardía. Tenía que detenerlo. Gritarle, ¿qué está haciendo? Pero no pude. No me desagradaba. De hecho, me gustaba. Sentir la mano de alguien sobre mi cuerpo. Sentir ese calor. Era como si un sentido que había olvidado durante 5 años estuviera despertando. Sin darme cuenta, extendí mi propia mano y la puse sobre la suya. Era una señal de que estaba bien, de que podía quedarse ahí. Arturo me miró. Nuestros ojos se encontraron de nuevo. No dijo nada, solo me miró. Su mirada preguntaba, ¿de verdad está bien? Asentí levemente con la cabeza. Arturo apretó un poco su mano, como para confirmar su presencia sobre mi muslo. No fue con fuerza, solo un leve apretón. Mi corazón latía desbocado. Ni a los 20 años me había latido así, ni cuando conocí a mi esposo. La canción cambió de nuevo. Otra norteña rápida. La gente volvió a bailar en el pasillo, pero yo ya no los veía. Solo sentía la mano de Arturo, el peso y el calor de su mano sobre mi muslo. ¿Qué estoy haciendo? Esto no está bien. Pero, ¿por qué se siente tan bien? Mi mente era un torbellino de pensamientos, pero mi cuerpo era honesto. No quería que quitara la mano. El autobús empezó a reducir la velocidad. El guía tomó el micrófono. Amigos, en un momento llegamos a la entrada de Taxco. Tendremos 1 hora libre. Hay baños y tienditas, así que pueden estirar las piernas. La gente comenzó a moverse. Los que bailaban volvieron a sus asientos. La música se apagó. Arturo retiró su mano, lentamente, como con pesar. Yo también bajé la mía. De repente, sentí un vacío en el muslo. Sin ese calor, sentí frío. Qué extraño. Si hasta hace un momento, sentía calor. El autobús se detuvo por completo. Las puertas se abrieron y la gente empezó a bajar. Arturo se levantó primero y me extendió la mano. ¿Bajamos? La tomé. Al ponerme de pie, nuestros ojos se encontraron. No quería soltar su mano. Al bajar del autobús, el aire frío me golpeó la cara y me hizo pensar, ¿qué acaba de pasar? ¿Fue un sueño? Pero no. En mi muslo, aún sentía el calor de su mano. Sofía corrió hacia mí. Amiga, ¿estás bien? ¿Por qué tienes la cara tan roja? Estás como un jitomate. Me toqué las mejillas. Estaban ardiendo. Debe ser el tequila. Sí, el tequila. ¿Segura? Preguntó Sofía con una mirada suspicaz. Fingí no oírla y empecé a caminar. Arturo iba unos pasos delante de mí. Veía su espalda ancha, sus manos. Dios mío, ¿qué me está pasando? Me pregunté, pero una sonrisa se dibujaba en mis labios. Al bajar del autobús, el aire frío de la mañana me golpeó la cara. Me sentí despertar de golpe, como si el efecto del tequila se hubiera desvanecido. Estábamos en la entrada de Taxco. Al lado del estacionamiento había un mercado de artesanías y baños públicos. A lo lejos, las colinas se erigían imponentes, con los árboles desnudos por el invierno, pero el cielo estaba de un azul intenso, sin una sola nube. El guía reunió al grupo. Bueno, amigos, tienen 1 hora libre.
Los que quieran caminar por el pueblo, adelante. Los que no, pueden quedarse por aquí. Nos vemos en 1 hora en este mismo estacionamiento. La gente empezó a dispersarse. Algunos se dirigieron hacia el centro, la mayoría a las tiendas o a los baños. Yo me quedé parada, sin saber qué hacer. Sofía se había ido al baño, dejándome sola. Entonces, escuché una voz detrás de mí. «Elena». Me di la vuelta. Era Arturo, el hombre que, momentos antes, había puesto su mano en mi muslo. Al cruzar nuestras miradas, sentí que la cara me ardía de nuevo. «¿Quiere caminar un poco?», preguntó, con una voz tranquila, como si nada hubiera pasado. Dudé un momento. ¿Debería caminar con él? Después de lo que pasó. Pero tampoco encontraba una razón para negarme. Solo era un paseo. Sí, claro. Después de responder, me arrepentí. ¿Por qué acepté tan rápido? Me regañé. Ya era tarde. Arturo empezó a caminar y yo lo seguí, medio paso detrás. Había un pequeño sendero que se adentraba entre los árboles. No era muy largo, pero el camino era bonito. Caminamos un buen rato en silencio. Solo se escuchaba el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies. El silencio era incómodo. Sentía que debía decir algo, pero no sabía qué. Arturo fue el primero en hablar. En el autobús. El corazón me dio un vuelco. «Ah, va a hablar de eso. Lo siento». Me dejé llevar por el momento. Se detuvo y me miró. Tenía una expresión de disculpa. No debía haberlo hecho. Fue una falta de respeto. Yo no sabía qué responder. Debía aceptar su disculpa, decirle que no pasaba nada, o reclamarle. Las palabras no me salían. Pasaron unos segundos. Arturo bajó la cabeza. Si la ofendí, de verdad lo siento mucho. Ante sus palabras, negué con la mano casi por instinto. No, no se preocupe. Arturo levantó la vista. No me molestó. Lo dije, y me sorprendí de mis propias palabras. ¿Qué acabo de decir? ¿Que no me molestó? ¿Por qué le dije eso? ¡Qué tonta! Sentí la cara arder de nuevo y bajé la mirada, observando las hojas secas en el suelo. Arturo no dijo nada. El silencio se prolongó, pareciéndome eterno. Entonces, dio un paso hacia mí. Se paró frente a mí y me extendió la mano. Entonces, ¿puedo tomar su mano para caminar? Mi corazón latió con fuerza. Ni a los 20 años me había latido así, ni siquiera cuando me declararon su amor. Miré su mano, grande, fuerte, la misma mano que había estado en mi muslo, la mano cálida. Sin darme cuenta, extendí la mía y la tomé. Estaba tibia, como antes. Arturo sonrió. Una sonrisa amplia y sincera. Era la primera vez que lo veía sonreír así. Antes, solo habían sido sonrisas leves, pero esta era genuina. ¿Vamos? Empezamos a caminar, tomados de la mano, por el sendero. El sol se filtraba entre las ramas de los árboles. El sonido de las hojas secas nos acompañaba. El calor de su mano subía por mi brazo, hasta llegar a mi pecho. ¿Qué es esto? Caminando de la mano con un desconocido en un pueblo mágico. ¿No se supone que una mujer de 55 años no debería hacer esto? 1000 pensamientos cruzaron mi mente, pero no detuve mis pasos, ni solté su mano. «Me dijo que tenía una tamalería, ¿verdad?», preguntó Arturo. «Sí, eso le dije en el autobús». «Ah, sí. ¿Y cómo se llama? ¿Por qué pregunta eso?», pensé. Pero respondí: «Tamales de Doña Elena. Está en el mercado del barrio». «Tamales de Doña Elena», repitió él, como si estuviera memorizándolo. «Un día de estos iré a comprarle unos tamales». «¿De verdad?». «Claro. Me encantan los tamales oaxaqueños». Ante sus palabras no pude evitar sonreír. «No es solo por decir, ¿verdad?». «No, de verdad iré», dijo seriamente, mirándome a los ojos. Su mirada era sincera. «Entonces le prepararé los más ricos», respondí. Y de nuevo, me sonrojé. Esto suena como una promesa. Al final del sendero había una especie de mirador. Desde allí se veía todo el pueblo de Taxco. Las casitas blancas se amontonaban en las laderas, con la imponente iglesia de Santa Prisca destacando en el centro. El viento soplaba, frío, pero con su mano cálida, no lo sentía. Mirando el paisaje, Arturo dijo: «Oiga, Elena». «Sí, cuando termine el paseo de hoy». Recordé las palabras que había dejado a medias en el autobús. «¿Puedo llamarla?».
Mi corazón latió con fuerza. Llamarme. Eso significaba que podríamos vernos de nuevo. Si me da su número de WhatsApp, le escribo. Si le incomoda, no se preocupe. Arturo me miró con cautela, como si temiera un rechazo. Yo lo pensé. ¿Debería darle mi número? A un hombre que acabo de conocer, con el que han pasado estas cosas. ¿Y si esto se convierte en algo raro? Pero no me desagradaba la idea. Al contrario, quería seguir hablando con él. Sí, respondí, en voz baja. El rostro de Arturo se iluminó con alivio, y volvió a sonreír, como antes, de forma radiante. Gracias. ¿Por qué? Por dejarme contactarla. Yo también sonreí. No sabía por qué, pero me sentía feliz. Quizás era el aire de la montaña, o quizás era él. Regresamos por el mismo camino, tomados de la mano. El sendero no era largo, pero se me hizo demasiado corto. Quería seguir caminando, seguir sintiendo su mano en la mía. Al acercarnos al estacionamiento, Arturo soltó mi mano. Supongo que no quería que la gente nos viera. Sentí un vacío en la mano. Sin su calor, volví a sentir frío. La gente ya se estaba reuniendo junto al autobús. Sofía me vio y corrió hacia mí. Oye, ¿dónde te habías metido? Te estuve buscando. Solo di un paseo. ¿Sola? Sofía me miró con sospecha. Fingí indiferencia y asentí. Sí, sola. Sofía entrecerró los ojos, pero no preguntó más. En lugar de eso, me tomó del brazo y me arrastró hacia el autobús. ¡Sube! ¡Rápido! ¡Ya nos vamos a comer! Subí al autobús y volví a mi asiento, el 23. Arturo ya estaba allí. Al cruzar nuestras miradas, sonrió levemente. Me senté. Nuestros hombros casi se tocaban. Era la misma distancia que antes, pero ahora se sentía diferente. Como si algo se hubiera confirmado entre nosotros. El autobús arrancó. El guía anunció. Ahora sí, a comer. Tardaremos unos 30 minutos en llegar al restaurante. Mientras tanto, el que quiera cantar, que pida su canción. Los gritos de júbilo no se hicieron esperar. La fiesta comenzaba de nuevo. Se encendió el karaoke y una cumbia volvió a sonar. Pero el ambiente era diferente al de la mañana. Era más intenso. Quizás era por el alcohol o porque la gente se había relajado después del paseo. Había más gente bailando en el pasillo y las voces eran más fuertes. Miré hacia adelante y la pareja que antes se abrazaba, ahora se besaba sin pudor, sin importarles quién los viera. Arturo me susurró. Esto se está poniendo cada vez más intenso. Sí, ya veo, le susurré de vuelta. Por alguna razón, sentí que debíamos hablar en voz baja. Nuestras manos se rozaron en el reposabrazos. No supe si fue a propósito o no, pero la mano de Arturo quedó junto a la mía. No la aparté. Por la ventana, veía cómo Tasco se quedaba atrás. En el autobús, la música retumbaba y adelante la fiesta estaba en su apogeo, pero yo ya no lo notaba. Solo sentía el calor en la punta de mis dedos. Y me pregunté, ¿cómo sería el viaje de regreso a casa? Comimos en un restaurante al pie de la carretera. Era una fonda que servía comida corrida, mole con pollo, arroz, frijoles y tortillas calientes. Una comida sencilla, pero de nuevo, el alcohol apareció. Esta vez fue mezcal. El guía pasó por cada mesa sirviendo a todos. Arturo llenó mi vaso. Tome, para la digestión. Ay, creo que ya estoy un poco mareada. Comiendo se le pasa. Y tenía razón. Después de comer, me sentí mejor y más lúcida. Pero con el mezcal, volví a sentirme un poco aturdida. Nunca pensé que beber de día fuera tan potente. Después de comer, subimos de nuevo al autobús. Era el camino de regreso. Bueno, amigos, nos quedan unas 2 horas de viaje. Vamos a cerrar el día con broche de oro, dijo el guía. De nuevo, gritos y aplausos. El karaoke se encendió una vez más. Pero el ambiente era mucho más desenfrenado que antes. En los asientos delanteros, una pareja de 60 y tantos se abrazaba sin disimulo. El hombre rodeaba la cintura de la mujer y ella le susurraba algo al oído. Al lado, la cosa era aún más intensa. Se estaban besando. Ya lo habían hecho antes, pero esta vez parecía más profundo. En el pasillo, el baile había comenzado de nuevo. Una señora se levantó la falda mientras movía las caderas. Se escucharon silbidos. Más arriba, comadre. No se achique. Las carcajadas estallaron. El autobús era una cantina rodante.
o algo peor. Aunque por la mañana había sido ruidoso, ahora era el doble. Yo estaba sentada, mirando por la ventana. Arturo estaba a mi lado, nuestros hombros casi rozándose. Entonces me susurró al oído, acercando su boca a mi oreja. Elena. Su voz era grave. Aunque hablaba bajo por el ruido, lo escuché perfectamente. Sí, atrás hay asientos vacíos. Giré la cabeza y miré. Los últimos asientos, los de hasta atrás, estaban desocupados. 2 asientos juntos. ¿Vamos? El corazón me dio un vuelco. Ir a los asientos de atrás. Los 2 solos. Sabía lo que eso significaba. Había visto lo que pasaba en los otros asientos. Si íbamos allí, nosotros también. Tenía que decir que no, que me quedaba aquí. Una mujer de 55 años no debería irse al asiento de atrás con un hombre que acaba de conocer. Pero las palabras que salieron de mi boca fueron otras. Sí. ¿Por qué? ¿Por el alcohol? ¿Por el ambiente? ¿O porque no dejaba de pensar en cuando caminamos de la mano en Tasco? Arturo se levantó primero. Yo lo seguí. Sofía pareció decirme algo desde su asiento, pero fingí no oírla. Caminamos por el pasillo hasta el final. Los asientos de atrás estaban un poco más elevados. Desde allí, se podía ver todo el autobús, todo el caos que se desarrollaba adelante, pero se sentía distante, como si fuera otro mundo. Aquí, era nuestro propio espacio. Arturo se sentó a mi lado, más cerca que antes. Nuestros hombros se tocaban por completo. Desde adelante llegaba la música. Alguien cantaba una balada de Marco Antonio Solís, desafinando en las notas altas. Pero en ese momento, no podía prestar atención a eso. En el mirador, dijo Arturo. Sí. Cuando le pregunté si podía contactarla. Sí. Lo decía en serio. Lo miré. Nuestros ojos se encontraron. Estábamos muy cerca, podía sentir su aliento. No quería que esto fuera solo una aventura de un día. Quiero conocerla mejor, Elena. Mi corazón latía como un tambor. ¿Qué está diciendo? ¿Que quiere conocerme mejor? Yo también, respondí. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Yo también quiero hablar más con usted, Arturo. No sé por qué me estaba volviendo tan sincera. Quizás era el alcohol, o este espacio. Al estar en la parte de atrás, donde nadie nos veía, me sentí más libre. Arturo tomó mi mano, como en el mirador. Estaba tibia. Elena. Sí. ¿Puedo preguntarle algo más? ¿Qué cosa? Arturo dudó un momento, y luego dijo, ¿puedo acercarme un poco más? Sentí que se me cortaba la respiración. ¿Más cerca? Ya estábamos muy cerca. Sabía lo que significaba más cerca. Tenía que decir que no estaba bien. Pero, sin darme cuenta, mi cabeza asintió. Arturo se acercó lentamente. Su rostro estaba a centímetros del mío. Vi sus ojos, su nariz, sus labios. Cerré los ojos y sentí sus labios sobre los míos. Eran suaves y cálidos. Fue solo un roce, pero sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Fue breve. Cuando abrí los ojos, Arturo me estaba mirando, con una expresión de preocupación. ¿Está bien? No respondí. En lugar de eso, fui yo quien se acercó. Fue nuestro segundo beso. Esta vez, fui yo quien lo inició. Fue más largo y más profundo. La mano de Arturo se posó en mi cintura, atrayéndome hacia él. Yo puse mis manos en sus hombros. Eran anchos y firmes. Mi respiración se aceleró. Mi corazón latía desbocado. Ni en mi primer beso a los 20 años me había sentido así, ni con mi esposo. A lo lejos, escuchaba la música, los aplausos, los gritos, pero todo se sentía lejano. En ese momento, solo existían sus labios. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Elena, dijo él. Sí, no sé si a nuestra edad estas cosas se deben hacer. Me reí. Él también se rió. Yo estaba pensando lo mismo. ¿En serio? Sí. Pero, lo miré a los ojos. No me desagrada. Ante mis palabras, Arturo volvió a sonreír, radiante, como en el mirador. A mí tampoco. Volvió a tomar mi mano. Esta vez con más fuerza, como si no quisiera soltarla. El autobús se sacudió al tomar una curva. El movimiento hizo que nos acercáramos más. Arturo me abrazó, y mi cabeza quedó apoyada en su hombro. Se sentía cálido.
Mi corazón latía con fuerza. Adelante. Se escuchó otra ovación. Alguien debió de cantar muy bien, pero no me importó. Quería quedarme así, en sus brazos. Elena. Sí. Qué bueno que vine a este paseo. ¿Por qué? Tura. Vine por insistencia de un amigo, y la conocí a usted. Sonreí. Yo también. No quería venir. ¿De verdad? Sí, me daba pereza levantarme tan temprano. Qué suerte entonces. ¿Por qué? Porque vino. Si no hubiera venido, no nos habríamos conocido. Sus palabras me conmovieron. Era verdad. Si no hubiera venido. Si Sofía no me hubiera llamado. Si yo me hubiera negado. Si no me hubiera tocado el asiento 23. ¿Así funciona el destino?, pensé. Por la ventana, el sol comenzaba a ponerse. La luz del atardecer se filtraba entre los árboles. Era hermoso. Apoyada en el hombro de Arturo, miraba el paisaje. Por primera vez en mucho tiempo, deseé que el tiempo se detuviera. Que este autobús siguiera andando, que no llegáramos a nuestro destino, que pudiera quedarme así para siempre. Pero el tiempo pasaba, y el autobús seguía su camino. En medio de un beso, abrí los ojos, y me di cuenta de que la mano de Arturo estaba de nuevo sobre mi pierna, como antes de llegar a Tasco. Pero esta vez era diferente. Su mano se había deslizado por debajo de mi abrigo, antes había sido por encima. Solo eso me había hecho sentir que el corazón se me salía del pecho, pero ahora era distinto. Había levantado la tela de mi abrigo, y su mano estaba directamente sobre mi pantalón. Se me cortó la respiración. Elena, susurró con voz grave, muy cerca de mi oído. ¿Está bien? Tenía que decir que no. Estábamos en un autobús, con gente. Aunque estuvieran en su fiesta, alguien podría voltear, pero mi cabeza asintió de nuevo. Arturo extendió su abrigo sobre nuestras piernas, cubriéndonos a ambos, como si fuera una manta. Desde fuera, parecería que simplemente estábamos tapados. Nadie nos ve, dijo, como para tranquilizarme. Pero sus palabras hicieron que mi corazón latiera aún más rápido. Miré hacia adelante. Todos estaban en su mundo, cantando, bailando, besándose. Nadie miraba hacia atrás. La mano de Arturo se movió, debajo del abrigo. La mano que estaba sobre mi muslo comenzó a deslizarse lentamente hacia el interior. Contuve el aliento. No, esto no está bien. Una mujer de 55 años. En un autobús, con un desconocido. «¡Reacciona!», me gritaba mi mente. Pero mi cuerpo no obedecía. Con cada centímetro que su mano avanzaba, mi respiración se volvía más agitada. Mi corazón latía frenéticamente. El autobús vibró al pasar por un tramo de carretera irregular. La vibración recorrió todo mi cuerpo. La mano de Arturo se adentró más, en la parte interna de mi muslo. Me mordí el labio. Sentí que se me escaparía un gemido. Tenía que contenerme. Estábamos en un autobús. La mano de Arturo se movía con una habilidad sorprendente. Parecía saber exactamente dónde y cómo tocar. Dijo que llevaba 15 años solo. ¿Cómo puede ser tan hábil?, pensé. Este hombre era atrevido. Cuando lo conocí, me pareció un hombre callado y reservado. Pero ahora, era completamente diferente. Nunca había estado con un hombre tan audaz. Ni siquiera mi esposo. Con él, todo había sido siempre en casa, en la oscuridad, en silencio. Pensaba que eso era lo normal. Pero esto era distinto. Estábamos en un autobús, rodeados de gente, en una situación donde podíamos ser descubiertos. Esa tensión hacía que todo fuera más excitante. El autobús volvió a sacudirse en una curva. Mi cuerpo se inclinó hacia Arturo, y su mano se hundió aún más. Se me cortó el aire. Era difícil contenerme. Sentí que algo subía desde el fondo de mi vientre. Una sensación que no había experimentado en 5 años. La canción cambió, de una norteña rápida a una balada lenta, pero yo no la escuchaba. Solo sentía la mano de Arturo, moviéndose bajo el abrigo. «Elena», susurró, sus labios casi rozando mi oído. «¿Está bien?». De nuevo, esa pregunta. Si estaba bien, si podía continuar. Asentí con la cabeza. No podía hablar. Si lo hacía, se me escaparía un sonido. La mano de Arturo se movió con más firmeza, más profundo, más intenso. Un pequeño gemido se me escapó. Fue casi inaudible. Como un suspiro, pero fue un gemido. Arturo sonrió. Pude sentir la curva de sus labios cerca de mi mejilla. «Nos van a descubrir»,
susurró. Su comentario me hizo sonreír. Era absurdo. Estar en esta situación, a los 55 años, en el asiento trasero de un autobús, con un hombre que acababa de conocer. Pero, extrañamente, no sentía miedo. Sentía adrenalina. El latido de mi corazón me hacía sentir viva. Hacía 5 años que no me sentía así. Desde que mi esposo murió, yo solo existía. Respiraba, trabajaba, comía, dormía. Mi vida como mujer había terminado. Pero ahora era diferente. Sentía todo mi cuerpo despertar. La mano de Arturo continuaba su exploración, hábilmente. Estaba a punto de gemir de nuevo. Me mordí el labio con más fuerza. Tenía que aguantar. Arturo acercó sus labios a mi oído. «No se contenga», susurró. Su voz grave me hizo cosquillas. «Nadie nos ve». Otra vez, esa frase. Pero en lugar de calmarme, me excitaba más. «Adelante», estalló una ovación. Alguien debió cantar muy bien, pero no me importó. No tenía cabeza para eso. El autobús se sacudió de nuevo, esta vez con más fuerza. Mi cuerpo rebotó y se pegó más al de Arturo. En ese instante, sentí que algo iba a estallar dentro de mí. Cerré los ojos con fuerza y apreté los dientes. Fue como una ola, subiendo desde el fondo de mi ser y recorriendo todo mi cuerpo. Otro gemido se me escapó, un poco más fuerte esta vez. Pero con la música a todo volumen, probablemente nadie lo escuchó. Pasó un rato antes de que pudiera soltar el aire. Mi cuerpo se relajó y me apoyé completamente en el hombro de Arturo. Él retiró su mano lentamente y tomó la mía. ¿Está bien?, preguntó de nuevo. Asentí. No podía hablar. Necesitaba recuperar el aliento. ¿Quiere agua?, negué con la cabeza. Estoy bien, logré decir, con la voz un poco ronca. La voz del guía sonó por el altavoz. Amigos, nos quedan 30 minutos para llegar. Última ronda de canciones. ¿30 minutos? ¿Solo 30 minutos? Sentí una punzada de decepción. Hasta hace unas horas, deseaba que el día terminara. Pero ahora, no quería que se acabara. Quería que este autobús siguiera andando, para poder quedarme así, junto a él. Arturo apretó mi mano. Elena. Sí. Cuando termine el día le escribiré, ¿verdad? Lo miré a los ojos. Su mirada era seria. Sí, escríbame, respondí con firmeza. Arturo sonrió, aliviado. Qué bueno. Yo también sonreí. Miré por la ventana. El cielo estaba teñido de naranja. El atardecer era hermoso. Deseé que ese momento, ese paisaje, este hombre, este tiempo, no terminaran nunca. Pero el autobús avanzaba y el tiempo corría. Los 30 minutos pasaron volando. Llegamos al estacionamiento del Soriana de donde habíamos partido. Ya casi era de noche. La gente comenzó a bajar, con aspecto cansado pero con sonrisas en el rostro. Se notaba que se habían divertido. Me levanté. Arturo se levantó primero y me tendió la mano. La tomé. Aún estaba cálida. Al bajar del autobús, el aire frío de la noche me golpeó. El efecto del alcohol no se había ido del todo, pero me sentía más despejada. Arturo me miró. ¿Me da su número de WhatsApp? Asentí y saqué el teléfono. Intercambiamos números. Inmediatamente, me llegó un mensaje. Soy yo. Lo agregué a mis contactos. Le escribiré, se lo prometo, dijo con seriedad. Sí, respondí. En ese momento, Sofía corrió hacia nosotros. Elena, ¿dónde te metiste? Te vi atrás, pero no quise interrumpir. Me tomó del brazo. Miré a Arturo. Él también me miraba. Sonrió levemente. Hablamos entonces. Agitó la mano en señal de despedida. Yo también lo hice. Mientras Sofía me arrastraba, me susurró. Amiga, qué escándalo. ¿Qué tanto hiciste en el asiento de atrás? Nada. Mentira. Mírate la cara. Lo dice todo. Bajé la cabeza, sintiendo mis mejillas arder. En el taxi de regreso a casa, Sofía no paró de preguntar. ¿Qué habíamos hecho? ¿Hasta dónde habíamos llegado? No le respondí. Solo miré por la ventana. Llegué a casa. Al abrir la puerta, la oscuridad y el silencio me recibieron. El mismo paisaje de los últimos 5 años. Una casa vacía. Siempre me había parecido normal. Pero esa noche se sentía inmensamente grande y sola. Me quité los zapatos y me senté en la cama, mirando el techo.
Los recuerdos del autobús no dejaban de aparecer. La mano de Arturo, su calor, su voz susurrando en mi oído. ¿Qué he hecho hoy?, me pregunté. Con un desconocido, en un autobús, a mis 55 años, era una locura. Pero extrañamente, no me arrepentía. Al contrario, no podía dejar de pensar en él, en sus manos, sus labios, su mirada. ¿Por qué no lo detuve? Siendo sincera, no quise detenerlo. Después de 5 años, era la primera vez que sentía mariposas en el estómago por alguien. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Di vueltas en la cama hasta que amaneció. A la mañana siguiente sonó una notificación de WhatsApp. Con los ojos entrecerrados, miré el teléfono. Era Arturo. Buenos días. ¿Durmió bien? Anoche soñé con usted. El corazón me dio un vuelco. Quería responderle inmediatamente. Yo tampoco pude dormir, pensando en usted. Pero mis dedos no se movían. ¿Qué estoy haciendo a mi edad? ¿Y si me ilusiono? Y luego no funciona. ¿Y si me encariño? Y vuelvo a sufrir. 1000 pensamientos me asaltaron. Me dije a mí misma que lo de ayer fue por el ambiente, por el alcohol, que debía olvidarlo. Después de mucho dudar, le respondí. Sí, gracias. Solo eso. Quería decirle tantas cosas más, pero no me atreví. Me respondió al instante. Que tenga un buen día. Mucho trabajo en la tamalería, ¿verdad? Sí, bastante, contesté secamente. No sabía por qué actuaba así. Ayer fui tan atrevida y hoy tan cobarde. Pasaron los días. Arturo me escribía a diario. Provecho. Hace frío. Abríguese bien. ¿Qué hace? Yo estoy dando un paseo. Yo respondía, pero siempre de forma corta. Gracias. Igualmente. Trabajando. Un día me preguntó, ¿tiene tiempo este fin de semana? Me gustaría invitarla a comer. Al leerlo, el corazón me latió con fuerza. Quería verlo. Llevaba noches pensando en él, recordando lo que pasó en el autobús. Pero mi respuesta fue, esta semana estoy muy ocupada. Quizás después. Después de enviarlo, aventé el teléfono. ¡Qué tonta! ¿Por qué hago esto?, me maldije. Si quiero verlo, ¿por qué lo evito? Pero tenía miedo. Miedo de que si nos veíamos volviera a pasar lo mismo. Miedo de encariñarme, de que no funcionara y volviera a quedarme sola. Aún recordaba el vacío que sentí cuando mi esposo murió, los años que me costó acostumbrarme. No quería volver a pasar por eso. Pasó una semana. Los mensajes de Arturo se hicieron menos frecuentes. Al principio eran varios al día, luego uno cada 2 días, luego cada 3. Supongo que se cansó de mis respuestas secas. Su último mensaje decía, Elena, si está muy ocupada, no se preocupe, pero quiero que sepa que yo seguiré esperando. Me quedé mirando el teléfono. ¿Esperando? ¿Por mí? Quise responderle. No sabía si decirle que no esperara o que yo también quería verlo. Mis dedos flotaban sobre la pantalla, pero no escribí nada. Días después, Sofía apareció en la tamalería. ¿Qué te pasa, amiga? Hasta los tamales te saben diferentes. ¿En serio? Sí, les falta algo. ¿Tienes algún problema? Negué con la cabeza, pero Sofía me conoce muy bien. ¿No te ha escrito el tal Arturo? ¿Cómo sabes? Se te nota en la cara. ¿Por qué no lo has visto? Se ve que te morías por él en el autobús. Mientras amasaba, le contesté. No sé. Quiero verlo, pero siento que no debo. ¿Y eso por qué? Si quieres verlo, velo. ¿Crees que empezar algo nuevo a nuestra edad está mal? ¿Y si no funciona? Sofía suspiró. Pues si no funciona. No funciona. ¿Cómo vas a saberlo si no lo intentas? Ya estuviste sola 5 años. ¿No crees que ya fue suficiente? Mereces ser feliz. No pude responder. Sus palabras me dolieron. Él también se va a cansar de esperar. Y se irá. Y entonces te vas a arrepentir. Sus palabras se me clavaron en el corazón. Se cansará de esperar y se irá. Era verdad. Si seguía así, Arturo se daría por vencido. Pero aún así, no me atrevía a buscarlo. Pasaron 2 semanas. Era un día como cualquier otro. Me levanté, hice tamales, vendí, limpié. Ya era hora de cerrar. Salí a bajar la cortina metálica y vi a alguien parado enfrente. Llevaba algo en la mano y me estaba mirando. Era Arturo. Tenía la punta de la nariz roja por el frío. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí?, pensé. Vine a comprar tamales, dijo.
mostrándome una bolsa vacía. Me quedé paralizada, sin saber qué decir. Después de 2 semanas ignorándolo, él estaba aquí. He venido varias veces, dijo con una sonrisa, pero hoy me armé de valor para esperar. Me quedé muda. ¿Desde cuándo está aquí? Fue lo único que logré preguntar. Como 1 hora. Hoy decidí esperar hasta que cerrara. ¿1 hora? Con este frío, sentí un vuelco en el corazón. Pase, adentro está más caliente, dije sin pensar. Entró a la pequeña tamalería. El calor de la vaporera aún se sentía en el ambiente. Miró a su alrededor. Así que esta es la famosa tamalería de doña Elena, murmuró. Le ofrecí una silla y puse a calentar un té. Mis manos temblaban. Le serví el té. Gracias, está rico, dijo. ¿Por qué hace esto? Le pregunté mientras empacaba los tamales que quedaban. ¿Por qué vino tantas veces? Guardó silencio un momento. La verdad, he venido todos los días desde hace 1 semana, confesó. Dejé de empacar y lo miré. Venía. Veía si la luz estaba encendida, y si había clientes, me iba. Hoy decidí esperar. Usted dijo que estaba ocupada y no quise molestarla, pero quería verla, aunque fuera de lejos. El corazón se me encogió. Este hombre había venido todos los días solo para verme. Un hombre al que yo había estado ignorando. «Qué tonto es usted», le dije, con la voz temblorosa. «No sé, yo no soy así», sonrió con tristeza. «Llevo 15 años solo. Pensaba que ya no tenía sentido empezar nada con nadie, que era mejor vivir tranquilo y solo. Así pensaba yo. Lo escuché en silencio. Pensaba exactamente lo mismo. Pero cuando le tomé la mano en el autobús, todo cambió», dijo, mirándome a los ojos. Su mano estaba tan tibia, y pensé, qué bonito sería tener esta calidez en mi vida, aunque sea solo por un tiempo. Sentí un nudo en la garganta, y los ojos se me llenaron de lágrimas. Yo también, susurré. Yo también quería verlo. Todos los días. Pero tenía miedo. Miedo de ilusionarme a mi edad. De que no funcionara. Por eso lo evité. Fui una tonta. Al decirlo, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No sabía por qué lloraba. Si de tristeza, de arrepentimiento o de gratitud, porque él me había esperado. Pero evitarlo fue peor. No dejaba de pensar en usted. Arturo se levantó y se acercó a mí. Yo tenía la cabeza gacha, avergonzada. Él tomó mi barbilla y levantó mi rostro. Nuestros ojos se encontraron. Entonces, ¿ya no me vas a evitar?, preguntó. Sus palabras me hicieron llorar más. Con su pulgar secó mis lágrimas. Vamos con calma. No hay prisa. Vendré a comprar tamales seguido. Quizás no todos los días, para no agobiarte. Un día sí y un día no. Me reí entre lágrimas. Venga todos los días. ¿De verdad? Arturo sonrió. La misma sonrisa radiante que vi en el autobús. Fui yo quien extendió la mano. Él la tomó. Estaba tibia. La misma calidez. O quizás más. Su mano sigue igual de tibia, Arturo. La tuya está más tibia, Elena. Esa noche, cerré la tamalería más temprano. Fuimos a mi casa. Arturo me siguió, como si fuera lo más natural del mundo. Al entrar, la casa vacía de siempre me recibió. Pero hoy era diferente. No estaba sola. No es gran cosa, dije, avergonzada. No te preocupes. Es tu casa, respondió él, mirando a su alrededor. ¿Quieres un té? No. Me miró. Su mirada había cambiado. Te he extrañado estas 2 semanas. Mi corazón se aceleró. Yo también. Todas las noches pensaba en ti. En el autobús. Y yo venía todos los días, sonrió. Se acercó. Yo también di un paso, y lo abracé. Su pecho era amplio y cálido. Era diferente al abrazo del autobús. Aquel fue apresurado. Este era tranquilo. Elena. Sí. Hoy no me vas a evitar, ¿verdad? Sonreí. No. Hoy no. Tomó mi rostro entre sus manos y se acercó. Cerré los ojos. Sus labios encontraron los míos. Un beso lento, profundo, sin prisa. Mi respiración se agitó. Sus manos rodearon mi cintura, pegando mi cuerpo al suyo. ¿Vamos a la habitación?, susurró. Asentí. Tomados de la mano, fuimos a mi cuarto. No apagué la luz. Quería verlo. Me recostó en la cama con una delicadeza que me conmovió. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo. Siempre preguntaba.
y eso me gustaba. Me hacía sentir cuidada. Sí, estoy bien, sonrió. En el autobús no habíamos tenido tiempo. Todo fue rápido, a escondidas. Pero esa noche era diferente. Teníamos toda la noche. Acarició mi rostro, mi frente, mis ojos, mis mejillas. Sus manos de mecánico eran increíblemente suaves. «Eres hermosa», susurró. Sentí que me sonrojaba. «¿Qué dices?» «A mi edad. De verdad lo eres». Me besó de nuevo. La frente, los párpados, la nariz, los labios. Mi cuerpo entero comenzó a arder. Sentidos que creía muertos despertaron. La sensación de ser amada, de ser deseada. Qué bien se sentía. Sus manos se movieron, con la misma habilidad que en el autobús. Mi respiración se cortó. Mi corazón latía con fuerza. «¿Cómo? ¿Cómo sabes tanto?», le pregunté. Se rió. «Es porque me gustas mucho, Elena. Y quiero hacerte sentir bien». Sus palabras me llegaron al alma. Nos entregamos el uno al otro. Lenta, profundamente. Sentí cosas que en el autobús fueron imposibles. La unión de nuestros cuerpos, de nuestros alientos, de los latidos de nuestros corazones. «Elena», susurró en mi oído, «me encantas». Esa simple frase me desarmó por completo. Nos convertimos en uno solo. Lo que en el autobús fue una fantasía, ahora era real. Cada movimiento era una ola que me recorría por completo. No pude contenerme. Grité. Ya no tenía que reprimir mis gemidos. Estábamos en mi casa, solos. «¿Estás bien?», volvió a preguntar. Asentí. «No te detengas». Él sonrió y continuó, con más fuerza, con más pasión. Parecía no tener fin. Arturo era inagotable. Con razón trabajaba de mecánico, pensé. Tenía una energía increíble para su edad. «Si estás cansado, podemos parar», le dije. Él negó con la cabeza. «Contigo nunca me canso». Esa noche hicimos el amor una y otra vez, hasta que el amanecer nos encontró abrazados. Por primera vez en 5 años, no dormí sola. Y mientras me quedaba dormida en sus brazos, pensé, así que esto es la felicidad. Desde entonces, nos vimos casi a diario. Cada tarde Arturo venía a la tamalería. Cerrábamos juntos, cenábamos juntos. Era un hombre incansable. Un día, Sofía me dijo en su estética, «Oye, ¿qué te has hecho en la cara? Tienes la piel radiante». «¿Será que estoy durmiendo bien?», respondí. «Sí, ¿cómo no?», dijo ella. Pero yo solo sonreí. Pasaron 3 meses. Llegó la primavera y las jacarandas florecieron. Una tarde, Arturo llegó a la tamalería, pero su expresión era diferente. Parecía que quería decirme algo. Después de cerrar, caminamos hasta un pequeño parque cercano. Nos sentamos en una banca, bajo una lluvia de flores moradas. «Elena». «Sí». «¿Quieres vivir conmigo?». Sentí que el corazón se me detenía. «¿Vivir con él?». «Es porque te cansaste de venir todos los días». «No me canso de venir. Me canso de tener que despedirme de ti por las mañanas. Quiero despertar y que estés a mi lado». Me miró con seriedad. No pude hablar. Las lágrimas volvieron a brotar. «Últimamente lloro por todo», pensé. «Sí», logré decir. Sus ojos se abrieron como platos. «¿De verdad?». «Sí». «Quiero vivir contigo». Me abrazó con fuerza. Sentí que me faltaba el aire, pero era un ahogo feliz. Las flores de jacaranda caían sobre nosotros, como una bendición. Esa noche, para celebrar, hicimos el amor hasta el amanecer. Ya les dije que era un hombre incansable. El destino a veces teje sus hilos de las formas más extrañas. Un autobús al que no quería subir, un asiento asignado por sorteo, una fiesta caótica y llena de olor a tequila. En medio de todo eso, estaba mi destino. Al principio dudé, tenía miedo de empezar de nuevo a mi edad. Pero él me esperó. Me dio el valor que a mí me faltaba. La mano cálida que sentí en el autobús, esa sensación que no me desagradó, era real. Amigos, si la vida les da una oportunidad, tómensela. No duden por la edad. Si se resisten, será peor. Si quieren ver a alguien, véanlo. Si es el destino, esa persona los esperará, como me pasó a mí. Si les ha gustado esta historia, no olviden ver nuestros otros videos. Darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones es gratis. Y si alguna escena les ha conmovido, compártanla en los comentarios.